Capítulo 15. Gentes de toga y gentes de espada. Al día siguiente de aquel en que estos acontecimientos tuvieron lugar, no habiendo reaparecido Athos todavía, el señor de Treville fue avisado por D'Artagnan y por Porthos de su desaparición. En cuanto a Aramis, había solicitado un permiso de 5 días y estaba en Rouen, según decían, por asuntos de familia. El señor de Treville era el padre de sus soldados, el menor y más desconocido de ellos. Desde el momento en que llevaba el uniforme de la compañía, estaba tan seguro de su ayuda y de su apoyo como habría podido estarlo de su propio hermano. Se presentó, pues, al momento ante el teniente de lo criminal. Se hizo venir al oficial que mandaba el puesto de la Croix Rouge, y los informes sucesivos mostraron que Athos se hallaba alojado momentáneamente en Fort-l'Évêque. Athos había pasado por todas las pruebas que hemos visto sufrir a Bonacieux. Hemos asistido a la escena de careo entre los dos cautivos. Athos, que nada había dicho hasta entonces por miedo a que D'Artagnan, inquieto a su vez, no hubiera tenido el tiempo que necesitaba, Athos declaró a partir de ese momento que se llamaba Athos y no D'Artagnan. Añadió que no conocía ni al señor ni a la señora Bonacieux, que jamás había hablado con el uno ni con la otra, que hacia las 10 de la noche había ido a hacer una visita al señor D'Artagnan, su amigo, pero que hasta esa hora había estado en casa del señor de Treville donde había cenado. 20 testigos, añadió, podían atestiguar el hecho y nombró a varios gentiles hombres distinguidos, entre otros al señor duque de la Tremouille. El segundo comisario quedó tan aturdido como el primero por la declaración simple y firme de aquel mosquetero, sobre el cual de buena gana habrían querido tomar la revancha que las gentes de toga tanto gustan de obtener sobre las gentes de espada. Pero el nombre del señor de Treville y el del señor duque de la Tremouille merecían reflexión. También Athos fue enviado al cardenal, pero desgraciadamente el cardenal estaba en el Louvre con el rey. Era precisamente el momento en que el señor de Treville, al salir de casa del teniente de lo criminal y de la del gobernador del Fort-l'Évêque, sin haber podido encontrar a Athos, llegó al palacio de su majestad. Como capitán de los mosqueteros, el señor de Treville tenía a toda hora acceso al rey. Ya se sabe cuáles eran las prevenciones del rey contra la reina, prevenciones hábilmente mantenidas por el cardenal que, en cuestión de intrigas, desconfiaba infinitamente más de las mujeres que de los hombres. Una de las grandes causas de esa prevención era sobre todo la amistad de Ana de Austria con la señora de Chevreuse. Estas dos mujeres le inquietaban más que las guerras con España, las complicaciones con Inglaterra y la penuria de las finanzas. A sus ojos y en su pensamiento, la señora de Chevreuse servía a la reina no solo en sus intrigas políticas, sino, cosa que le atormentaba más aún, en sus intrigas amorosas. A la primera frase que le había dicho el señor cardenal, que la señora de Chevreuse, exiliada en Tours y a la que se creía en esa ciudad, había venido a París y que durante los 5 días que había permanecido en ella había despistado a la policía, el rey se había encolerizado con furia. Caprichoso e infiel, el rey quería ser llamado Luis el Justo y Luis el Casto. La posteridad comprenderá difícilmente este carácter que la historia solo explica por hechos y nunca por razonamientos. Pero cuando el cardenal añadió que no solamente la señora de Chevreuse había venido a París, sino que además la reina se había relacionado con ella con ayuda de una de esas correspondencias misteriosas que en aquella época se denominaba una cábala, cuando afirmó que él, el cardenal, estaba a punto de desenredar los hilos más oscuros de aquella intriga, cuando, en el momento de arrestar con las manos en la masa, en flagrante delito, provisto de todas las pruebas, al emisario de la reina junto a la exiliada, un mosquetero había osado interrumpir violentamente el curso de la justicia cayendo, espada en mano, sobre honradas gentes de ley encargadas de examinar con imparcialidad todo el asunto para ponerlo ante los ojos del rey. Luis Xi no se contuvo más y dio un paso hacia las habitaciones de la reina con esa pálida y muda indignación que, cuando estallaba, llevaba a ese príncipe hasta la más fría crueldad. Y, sin embargo, en todo aquello el cardenal no había dicho aún una palabra del duque de Buckingham. Fue entonces cuando el señor de Treville entró, frío, cortés y con una vestimenta irreprochable. Advertido de lo que acababa de pasar por la presencia del cardenal y por la alteración del rostro del rey, el señor de Treville se sintió fuerte como Sansón ante los filisteos. Luis Xi ponía ya la mano sobre el pomo de la puerta. Al ruido que hizo el señor de Treville al entrar, se volvió. «Llegáis en el momento justo, señor», dijo el rey que, cuando sus pasiones habían subido a cierto punto, no sabía disimular.
y me entero de cosas muy bonitas a cuenta de vuestros mosqueteros yo respondió fríamente el señor de Treville tengo muy bonitas cosas de que informarle sobre sus gentes de toga, de verdad dijo el rey con altivez tengo el honor de informar a vuestra majestad continuó el señor de Treville en el mismo tono de que una partida de procuradores, de comisarios y de gentes de policía, gentes todas muy estimables pero muy encarnizadas, según parece, contra el uniforme. Se ha permitido arrestar en una casa, llevar en plena calle y arrojar en el Forte Lebeque, y todo con una orden que se han negado a presentar, a uno de mis mosqueteros, o mejor dicho, de los vuestros, sire, de conducta irreprochable, de reputación casi ilustre y a quien vuestra majestad conoce favorablemente, el señor Athos dijo el rey maquinalmente. Sí, por cierto, conozco ese nombre que vuestra majestad lo recuerde dijo el señor de Treville. El señor Athos es ese mosquetero que en el importuno duelo que sabéis tuvo la desgracia de herir gravemente al señor de Cahusac. A propósito, monseñor continuó Treville, dirigiéndose al cardenal, el señor de Cahusac está completamente restablecido. No es así gracias dijo el cardenal mordiéndose los labios de cólera el señor Athos había ido a hacer una visita a uno de sus amigos entonces ausente prosiguió el señor de Treville, a un joven bearnés, cadete en los guardias de su majestad en la compañía de Desessarts, pero apenas acababa de instalarse en casa de su amigo y de coger un libro para esperarlo, cuando una nube de corchetes y de soldados, todos juntos, sitiaron la casa, hundieron varias puertas. El cardenal hizo una seña al rey que significaba, es por el asunto de que os he hablado, ya sabemos todo eso replicó el rey porque todo eso se ha hecho a nuestro servicio entonces dijo Treville. Es también por servicio de vuestra majestad por lo que se coge a uno de mis mosqueteros inocentes, por lo que se le pone entre dos guardias como a un malhechor, y por lo que pasea en medio de una población insolente a ese hombre galantes que ha vertido 10 veces su sangre al servicio de vuestra majestad y que está dispuesto a verterla todavía, dijo el rey, vacilando. Han pasado así las cosas el señor de Treville no dijo el cardenal con la mayor flema que ese mosquetero inocente, ese hombre galante una hora antes. Acababa de herir a estocadas a 4 comisarios instructores delegados por mí para instruir un asunto de la más alta importancia desafío a vuestra eminencia a probarlo exclamó el señor de Treville con su franqueza completamente gascona y su rudeza militar. Porque una hora antes, el señor Athos, quien debo confiar a vuestra majestad que es un hombre de la mayor calidad, me hacía el honor, después de haber cenado conmigo, de charlar en el salón de mi palacio con el señor duque de la Tremouille y el señor conde de Chalus, que se encontraban allí. El rey miró al cardenal un atestado da fe de ello dijo el cardenal, respondiendo en voz alta a la interrogación muda de su majestad y las gentes maltratadas han redactado el siguiente, que tengo el honor de presentar a vuestra majestad, atestado de gentes de toga vale tanto como la palabra de honor de un hombre de espada respondió orgullosamente Treville vamos, Treville. Callaos dijo el rey si su eminencia tiene alguna sospecha contra uno de mis mosqueteros dijo Treville. La justicia del señor cardenal es bastante conocida como para que yo mismo pida una investigación en la casa en que se ha hecho esa inspección judicial continuó el cardenal, impasible se aloja, según creo, un bearnés amigo del mosquetero, vuestra eminencia se refiere al señor de Artagnan me refiero a un joven al que vos protegéis, señor de Treville sí, eminencia, ¿es ese mismo no sospecháis que ese joven haya dado malos consejos? A Athos, a un hombre que le dobla en edad interrumpió el señor de Treville. No, monseñor. Además, el señor de Artagnan ha pasado la noche conmigo, vaya dijo el cardenal. Todo el mundo ha pasado la noche con usted, dudaría su eminencia de mi palabra dijo Treville, con el rubor de la cólera en la frente, no, Dios me guarde de ello dijo el cardenal. Solo que, ¿a qué hora estaba él con vos? Puedo decirlo a sabiendas a vuestra eminencia porque cuando él entraba me fijé que eran las 9:30 en el péndulo. Aunque yo hubiera creído que era más tarde y a qué hora ha salido de vuestro palacio a las 10:30, una hora después del suceso en fin respondió el cardenal, que no sospechaba ni por un momento de la lealtad de Treville, y que sentía que la victoria se le escapaba, en fin, Athos ha sido detenido en esa casa de la calle des Fossoyeurs. Le está prohibido a un amigo visitar a otro amigo, a un mosquetero de mi compañía confraternizar con un guardia de la compañía del señor de Césars sí, cuando la casa en la que confraterniza con ese amigo es sospechosa es que esa casa es sospechosa, Treville dijo el rey, quizá no lo sabíais en efecto, sire, lo ignoraba. En cualquier caso,
Puede ser sospechosa en cualquier parte, pero niego que lo sea en la parte que habita el señor de Artagnan, porque puedo afirmaros, sire, que de creer en lo que ha dicho, no existe ni un servidor más fiel de su majestad, ni un admirador más profundo del señor cardenal. ¿No es ese de Artagnan el que hirió un día a Jussac en ese desafortunado encuentro que tuvo lugar junto al convento de los carmelitas descalzos?, preguntó el rey mirando al cardenal, que enrojeció de despecho y griega al día siguiente a Bernajoux. Sí, sire, sí, ese es, y vuestra majestad tiene buena memoria entonces. ¿Qué decidimos?, dijo el rey. Eso atañe a vuestra majestad más que a mí, dijo el cardenal. Yo afirmaría la culpabilidad y yo la niego, dijo Treville. Pero su majestad tiene jueces y sus jueces decidirán. Eso es, dijo el rey. Remitamos la causa a los jueces, su misión es juzgar, y juzgarán solo que, prosiguió Treville. Es muy triste que, en estos tiempos desgraciados que vivimos, la vida más pura, la virtud más irrefutable no eximan a un hombre de la infamia y de la persecución. Y el ejército no estará demasiado contento, puedo responder de ello, de estar expuesto a tratos rigurosos por asuntos de policía. La frase era imprudente, pero el señor de Treville la había lanzado con conocimiento de causa. Quería una explosión, por eso de que la mina hace fuego, y el fuego ilumina. Asuntos de policía, exclamó el rey, repitiendo las palabras del señor de Treville. Asuntos de policía. ¿Y qué sabéis vos de eso, señor? Mezclaos con vuestros mosqueteros y no me rompáis la cabeza. En vuestra opinión parece que si por desgracia se detiene a un mosquetero, Francia está en peligro. ¡Cuánto escándalo por un mosquetero! Vive el cielo que haré detener a 10, 100, incluso, toda la compañía. Y no quiero que se oiga ni una palabra desde el momento en que son sospechosos a vuestra majestad, dijo Treville. Los mosqueteros son culpables, por eso me veis, sire, dispuesto a devolveros mi espada, porque, después de haber acusado a mis soldados, no dudo que el señor cardenal terminará por acusarme a mí mismo. Así, pues, es mejor que me constituya prisionero con el señor Athos, que ya está detenido, y con el señor de Artagnan, a quien se arrestará sin duda. Cabezota Gascón terminaréis, dijo el rey. Sire, respondió Treville sin bajar ni por asomo la voz. Ordené a que se me devuelva a mi mosquetero o que sea juzgado. Se le juzgará, dijo el cardenal. Pues bien, tanto mejor, porque en tal caso pediré a su majestad permiso para abogar por él. El rey temió un estallido si su eminencia dijo no tiene personalmente motivos. El cardenal vio venir al rey y se le adelantó. Perdón, dijo, pero desde el momento en que vuestra majestad ve en mí un juez predispuesto, me retiro. Veamos, dijo el rey. ¿Me juráis vos, por mi padre, que el señor Athos estaba con vos durante el suceso y que no ha tomado parte en él por vuestro glorioso padre y por vos mismo, que sois lo que yo amo y venero más en el mundo? Lo juro. ¿Queréis reflexionar? Sire, dijo el cardenal. Si soltamos de este modo al prisionero, no podremos conocer nunca la verdad. El señor Athos seguirá estando ahí, prosiguió el señor de Treville, dispuesto a responder cuando plazca a las gentes de Toga e interrogarlo. No escapará, señor cardenal, estad tranquilo, yo mismo respondo de él. Claro que no desertará, dijo el rey. Se le encontrará siempre, como dice el señor de Treville. Además, añadió, bajando la voz y mirando con aire suplicante a su eminencia, démosle seguridad, eso es política. Esta política de Luis XY hizo sonreír a Richelieu. Ordenad, sire, dijo. Tenéis el derecho de gracia. El derecho de gracia no se aplica más que a los culpables, dijo Treville, que quería tener la última palabra, y mi mosquetero es inocente. No es, pues, gracia lo que vais a conceder, sire, es justicia, y está en Fort-le-Évêque, dijo el rey. Sí, sire, y en secreto, en un calabozo, como el último de los criminales. Diablos, diablos, murmuró el rey. ¿Qué hay que hacer? Firmar la orden de puesta en libertad y todo estará dicho, añadió el cardenal. Yo creo, como vuestra majestad, que la garantía del señor de Treville es más que suficiente. Treville se inclinó respetuosamente con una alegría que no estaba exenta de temor. Hubiera preferido una resistencia porfiada del cardenal a aquella repentina facilidad. El rey firmó la orden de excarcelación y Treville se la llevó sin demora. En el momento en que iba a salir, el cardenal le dirigió una sonrisa amistosa y dijo al rey, una buena armonía reina entre los jefes y los soldados de vuestros mosqueteros, sire. Eso es muy beneficioso para el servicio y muy honorable para todos. Me jugará alguna mala pasada de un momento a otro, decía Treville. Nunca se tiene la última palabra con un hombre semejante. Pero démonos prisa porque el rey puede cambiar de opinión en seguridad.
y a fin de cuentas es más difícil volver a meter en la Bastilla o en Fort TLB que a un hombre que ha salido de ahí que guardar un prisionero que ya se tiene. El señor de Treville hizo triunfalmente su entrada en el Fort TLB donde liberó al mosquetero, a quien su apacible indiferencia no había abandonado. Luego, la primera vez que volvió a ver a D'Artagnan, le dijo, escapáis de una buena, vuestra estocada a Jussac está pagada. Queda todavía la de Bernajoux, y no debéis fiaros demasiado. Por lo demás, el señor de Treville tenía razón en desconfiar del cardenal y en pensar que no todo estaba terminado, porque apenas hubo cerrado el capitán de los mosqueteros la puerta tras él cuando su eminencia dijo al rey, ahora que no estamos más que nosotros dos, vamos a hablar seriamente, si place a vuestra majestad. Sire, el señor de Buckingham estaba en París desde hace 5 días y hasta esta mañana no ha partido.